Mi nombre es María Elena Sánchez. Tengo 65 años. Durante años, cada mañana de mi vida, comenzaba con las cortinas abriéndose lentamente en el calor húmedo de Mérida y el canto de los pájaros en el patio. Pero esta mañana era diferente. Las huellas de un sueño de la noche anterior aún rondaban mi mente. En él había sombras que seguían mis pasos y voces susurrantes. Cuando desperté, mi corazón latía con fuerza y mis ojos no podían enfocar las cortinas. Al detenerme un momento y respirar hondo, sentí una tristeza que me oprimía los pulmones. Me levanté y me acerqué a la mesita de noche junto a la cama. Incluso las patillas de las gafas de sol que tenía en la mano me parecían extrañas. Me froté los ojos y respiré hondo. La luz que se filtraba a través de las cortinas comenzaba a teñir la habitación de un color dorado. Sin embargo, en mi interior seguía habiendo nudos angustiosos, como puntadas de un bordado. Como un nudo que se deshacía por quinta vez en mi mente durante la noche. Un secreto rondaba como un fantasma transitorio. Al levantar los pies del suelo, incluso las suaves fibras de la alfombra que rozaban mis pies me recordaban que esta casa había sido mi confidente durante años. Sin embargo, en lugar de protegerme, esta casa me había observado en silencio durante mucho tiempo. Incluso en los primeros pasos por las escaleras, mis oídos no se centraban en los crujidos, sino en el pasado. Cada rincón, cada mueble guardaba un recuerdo. El sillón en el que me apoyé en el hombro de Pepe el día que nos conocimos. La mesa de la cocina en la que resonaban las risas de nuestros hijos. Las páginas amarillentas de un viejo libro que leía por las noches. Cuando entreabrí la puerta de la cocina, los olores familiares flotaban en el aire. El sonido de la tetera hirviendo mientras preparaba el desayuno era como el ritmo de esta casa. Alcé la mano hacia la cesta de mimbre llena de panecillos calientes y traté de reprimir la inquietud que sentía en mi interior. Aún así, mis manos temblaban ligeramente mientras sujetaba la taza. La mella en el borde de la taza guardaba el recuerdo de un momento de distracción que había tenido años atrás. Mientras esperaba a que se ticiera el té, dirigí la mirada hacia el patio desde la ventana de la cocina. La luz del sol se filtraba entre las enredaderas y hacía brillar el musgo de las paredes de piedra. En otro tiempo, Pepe y yo nos sentábamos en este patio, cogidos de la mano, bajo el sol del mediodía. Ahora, esas mismas paredes eran testigos de un secreto que ocultaba de mi sombra. Todo cambió en el momento en que vi el sobre. Pepe lo dejó sobre la mesa, y mientras yo cortaba el pan en la encimera, se hizo el silencio entre nosotros. Por un instante, sentí que el pan se me atragantaba. Cuando cogí el sobre, sentí un ligero pinchazo en los dedos. En el sobre había una carta escrita con mi letra. La tinta estaba ligeramente borrosa y la esquina del papel parecía familiar y gastada. Volví la mirada hacia él. Pepe seguía en silencio. No había en sus ojos el brillo cálido de los días alegres. Las arrugas de su rostro se habían profundizado y un ligero temblor se dibujaba en el contorno de sus labios. Decidí abrir el sobre. Quizá dentro se encontraba la clave de una verdad que llevaba años callada. Las líneas de la carta susurraban nombres que en mi juventud pensé que nunca volvería a pronunciar. Cada frase me revelaba el verdadero rostro del hombre que creía que me había protegido mientras cambiaba mi vida. Las palabras implícitas entre líneas hicieron que el miedo y la ira que había reprimido durante años se desbordaran como un torrente. A medida que leía, me daba vueltas la cabeza, se me llenaban los ojos de lágrimas y cada línea me arrastraba hacia un profundo abismo. La carta me enfrentaba de nuevo a los traumas que había guardado en el pasado. Las maldiciones que había vivido años atrás y que creía haber olvidado, volvían a cobrar vida línea tras línea. El esfuerzo que había hecho por no recordar ya no podía protegerme. Algo se rompía dentro de mí. Respiré hondo para sacudirme.
La mano que sostenía la carta temblaba ante mis ojos, mientras la mirada de Pepe seguía fija en mí. En ese momento, ambos sentíamos el peso de la verdad que se escondía tras las palabras. El muro de los años perdidos en nuestra memoria se derrumbó sobre nosotros como la sombra de un sueño. El aire caliente de la cocina se enfrió de repente. Mi té se enfrió. Las migas de pan se esparcieron por la mesa. Un murmullo invadió el patio, donde bailaban los escarabajos, y se hizo el silencio. Ese silencio fue una advertencia para mí. El pasado nunca se olvida del todo. Doblé el sobre y lo guardé en mi bolsillo. En ese momento tomé una decisión. Hoy me enfrentaría a los secretos que había guardado durante años. Las páginas en blanco ya no solo eran mías, sino también de mi destino. Miré a Pepe, levanté la cabeza y susurré las primeras palabras. Ya no voy a callar más. Aquella mañana, mientras la humedad aún se filtraba entre las cortinas, el aire que respiraba era sofocante. Cuando Pepe abrió el cajón, parecía intentar ocultar la sombra de la preocupación y el miedo en su rostro. El sobre que había sobre la mesa no me resultaba desconocido. Había algo en él que me resultaba familiar y me ponía los pelos de punta. Las letras gruesas escritas con tinta sobre el sobre parecían haber sido escritas con el bolígrafo que yo usaba años atrás. Pepe contuvo la respiración mientras tocaba el sobre con sus delicados dedos. Una ligera brisa entró por la ventana de la cocina y acercó el sobre al borde de la mesa. Mi corazón pareció detenerse por un instante. En algún lugar dentro de mí, un miedo que había guardado durante años volvió a despertar. En ese momento, quise salir de la cocina con pasos ligeros, pero mis piernas se habían convertido en plomo. Esperé a que oyera mi voz, pero seguía en silencio. Entonces, con manos temblorosas, levanté la esquina del sobre. Mientras sacaba la carta escondida en su interior, el roce del papel resonaba en mis oídos como un silbido. A medida que abría las líneas, sentía el peso de los susurros ocultos entre ellas. En aquel patio donde una vez resonaba mi risa, detrás de cada momento de felicidad había otras sombras. Aquella carta abría la tapa de un diario que creía haber olvidado hacía décadas. Ver pasar, como en una película, los momentos terribles que había vivido años atrás, me hizo sudar frío. La culpa y el deseo de proteger a Pepe bailaban entre las líneas. La verdad es que, mientras me creía solo, en realidad estaba bajo la protección de Pepe, encerrado en mis propias cadenas. A medida que avanzaba línea a línea, la ira que un volcán había acumulado pacientemente en mi interior crecía. Los sonidos, los pasos, las bofetadas que no quería recordar. Todo estaba allí. Pero lo más duro fue el secreto que Pepe me había impuesto bajo el nombre de protección. Un amor alimentado no por el amor, sino por el miedo. En ese momento comprendí que cada silencio en esa casa era un grito reprimido. Mientras guardaba la carta en mi bolsillo, miré hacia el patio. Las enredaderas bailaban con el sol mientras yo me enfrentaba a las sombras. Sentí los pasos de Pepe acercándose por detrás, pero no quise volverme. Hoy encontraría en mí el valor para sacar a la luz esos susurros que se escondían en las sombras. El silencio de aquella mañana se rompió con un murmullo que me llegó hasta lo más profundo del corazón. En cuanto me senté a la mesa de la cocina, la presencia del sobre que Pepe había sacado del cajón se extendió por todo mi cuerpo. La luz del día que se colaba por la ventana teñía de dorado la textura de la madera de la mesa, mientras que las pálidas sombras del sobre me indicaban una realidad completamente diferente. Pepe, con sus pasos tranquilos de siempre, daba vueltas alrededor de la mesa, desviando su mirada asustada hacia las ramas de los árboles que se asomaban por la ventana. Las finas marcas en el sobre que estaba examinando indicaban que alguien lo había abierto y cerrado varias veces. Cuando mi dedo tocó su piel, sentí un ligero escalofrío en mi piel envejecida.
En ese momento comprendí que ese documento no era solo un recuerdo escrito del pasado, sino el reflejo de las sombras que me mantenían cautivo. Conteniendo la respiración, alcancé el sobre. Al levantar la cubierta con un toque tímido, las voces inquietas en mi interior comenzaron a elevarse. Pepe exhaló con un sonido ahogado y evasivo. ¿Esta carta es tuya? Su voz temblaba, pero yo había perdido el control de la mía. Sí, susurré. Está escrita con mi letra, pero no me resulta familiar. Al abrir la carta me encontré cara a cara con las huellas de viejas heridas en mi corazón. Las líneas descoloridas entre las páginas me daban la sensación de estar hojeando un viejo álbum de fotos. En la primera línea estaba la inicial de mi nombre, y en la segunda, una frase familiar que había escrito años atrás. Cada palabra era como una puerta que me revelaba poco a poco. A medida que avanzaba en la lectura, mi mente comenzó a retroceder. La ira que sentía cuando era una mujer joven. Mi búsqueda de justicia. Las sombras que se escondían detrás del amor que sentía por Pepe. Todo ello se abatió sobre mí como un peso. El aire frío que traía la carta hizo que las paredes de la cocina temblaran aún más. El viejo reloj de la pared parecía haber silenciado incluso el paso del tiempo. Una tormenta se desató en mi interior. Me sudaban las manos y me temblaban las rodillas. Los recuerdos que siempre había intentado reprimir fluían como un torrente sobre mí. Esa noche, como las sombras que aparecían en mis sueños, apreté las manos contra el tejido azul marino del sillón. El susurro de Pepe resonó en mis oídos como un murmullo. ¿Por qué me lo ocultaste? Mi cabeza se volvió pesada. ¿Ocultarlo? Porque tenía miedo. Comencé a decir, con la voz entrecortada. Tenía miedo de mí misma. Estas líneas avivan el fuego que lleva años ardiendo en mi interior. Cuando aparté la vista de la carta, vi la preocupación en el rostro de Pepe. En aquel hombre, al que consideraba mi hermano desde hacía años, ahora veía a un extraño. Lo que se contaba en el segundo párrafo de la carta era tan pesado como los secretos escondidos en las páginas de un viejo diario. Allí, los acontecimientos que viví cuando era una niña coincidían con los momentos en los que Pepe quería protegerme. Pero ahora comprendía que no era para protegerme, sino para satisfacer su propio orgullo, que había creado una cadena que no funcionaba. Cada línea me hacía cuestionarme no solo a mí misma, sino también a él. Los ojos de Pepe se perdieron en la lejanía. Las puntas de su bigote, ligeramente temblorosas, se entremezclaban con el miedo al arrepentimiento. Mientras la ira y el dolor se acumulaban en mi interior y me oprimían el corazón, tomé una decisión. Deberías habérmelo dicho, le dije. Antes de decirme lo que tenía que hacer, deberías haber escuchado lo que sentía. En ese momento, una voz más fuerte que todas aquellas mañanas, sombras y susurros se alzó en mi interior. El deseo de escribir mi propia historia. Cuando doblé la carta y la dejé sobre la mesa, noté que mis dedos aún conservaban un antiguo dolor. Respiré hondo y miré a Pepe, que observaba la cortina que se agitaba ligeramente con la brisa que venía del pasillo. Con este nuevo valor que había nacido en mi interior, iba a sacar a la luz uno a uno esos susurros que se perdían en la oscuridad. Las sombras ya no eran mis aliadas. La llave para iluminarlas estaba en mis manos. Esa noche, cuando me acosté en la cama, las sombras en mi mente se hicieron aún más densas. La almohada que una vez me había llenado de paz se había convertido en un pantano que me ahogaba. La luz de la luna que se filtraba por la pared bailaba con el reloj de pared en la esquina de la habitación, y cada tic-tac resonaba en mi corazón. Mientras intentaba conciliar el sueño, las pesadillas comenzaron así a aparecer ante mis ojos como una película. Oía pasos, un murmullo sordo, el repiqueteo de unos pies.
Caminaba dentro de mi sueño y, a cada paso, el suelo de madera crujía bajo mis pies. Las sombras tenían rostros conocidos, pero ninguna expresión fija. De vez en cuando la sombra de Pepe aparecía, me observaba y luego desaparecía. En ese momento sentía que estaba atrapado en el círculo en el que me encontraba. El peso de los años se había convertido en una carga sobre mis hombros que parecían un viejo paraguas en la esquina. En mis sueños, esas sombras me susurraban: «Calla, no llores, olvida». Cada susurro reabría una vieja herida de mi pasado. De repente, el sueño perdió impulso. Se me cortó la respiración y abrí los ojos. Estaba sentado en la cama, con las palmas de las manos empapadas en sudor. Oía los latidos de mi corazón. No sabía cuánto tiempo había pasado. Quizá unos segundos, quizá unos minutos. Cuando saqué los pies de debajo de la manta, el frío del suelo contra mi piel hizo que mi cuerpo se estremeciera. Me levanté en silencio de la cama y me dirigí hacia las escaleras. La tenue luz que provenía de la cocina dibujaba la silueta de una taza sobre el lavabo. Ni siquiera el agua caliente de la ducha me proporcionaba alivio, sino más bien una sensación de quemazón. Las gotas de agua resbalaban por mis hombros y caían al suelo, mientras la ira se acumulaba en mi interior. Las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte. Había vuelto a despertar con la misma pesadilla. Ese ciclo tenía que acabar. Al saludar al sol, me encontré con mi rostro cansado en el espejo. Las arrugas de mi cara eran como mapas del dolor. Mis labios temblaron y murmuraron: «Hoy tiene que acabar». Ese día, cuando Pepe llamó a la puerta y salí a abrir, me di cuenta de que esta vez yo no era la presa. La determinación en mis ojos era tal que incluso aquel hombre que llevaba años menospreciándome se quedó sorprendido. El bastón plegable que llevaba en la mano parecía una página de un libro sin importancia. «María», dijo con voz baja y quebradiza, «anoche te oí llorar». La preocupación en su rostro nunca había sido tan intensa. Le indiqué la silla que tenía a mi lado. «Sentémonos», le dije. Se sentó y apoyó el bastón sobre las rodillas. La culpa en sus ojos hacía temblar sus manos como mariposas. Respiré hondo y abrí la carta. Aquellas líneas no solo me transportaban a la oscuridad del pasado, sino también a los recuerdos que compartía con él. Cada palabra volvía a abrir mi herida y me hacía gritar. «En estas líneas están mis palabras», le dije. «No me refugié en ti, no te culpé, solo quería que supieras la verdad». Mis lágrimas corrían sin manchar la tinta de la carta. Pepe empezó a sollozar. Sus lágrimas revelaban el secreto del arrepentimiento que había reprimido durante años. «María», dijo con voz entrecortada, «perdóname. Quería protegerte, pero no me daba cuenta de que iba por el camino equivocado. La ira que sentía en mi interior chocaba con el amor. Ver a aquel hombre que una vez me había hecho tanto daño ahora arrodillado y llorando, mezclaba dos sentimientos. Me acerqué un paso y le cogí la mano. «Tu protección se convirtió en una cadena para mí», le susurré. La única palabra que podía pronunciar sobre mi libertad era mi propia voz. En ese momento se rompió el silencio entre nosotros. Dos almas perdidas mostraban sobre la mesa el peso de los años. Pepe tomó lentamente la carta y sopló suavemente sobre el papel. Sentí que borrábamos nuestros recuerdos a medida que las líneas se borraban. Ya se había producido el primer apocalipsis de la destrucción. No iba a rendirme ni a la oscuridad ni a las sombras. Levanté la cabeza y la determinación de mi mirada dio valor a Pepe. La tensión del ambiente se disipó como una nube de vapor. A partir de ese momento, mi decisión fue firme. Rompería las cadenas que me oprimían y sería el héroe de mi propia historia.
Y con esa decisión, sentí el poder que surgiría de las cenizas de la destrucción. A la mañana siguiente, nada más despertarme, aceleré el paso hacia la cocina. Cada sonido que resonaba en la casa me ponía en alerta. El clic mecánico de la tostadora, el gruñido de la cafetera, incluso el reloj de pared. Los pasos en la calle y los chirridos de las puertas me recordaban la presencia de ojos que me observaban. Cuando abrí el cajón para coger mi café, aún tenía en el dedo el fantasma de la carta. El murmullo de los vecinos se mezclaba con las conversaciones que se oían a través de la ventana. A pesar de vivir en el mismo barrio, nos habíamos vuelto unos completos desconocidos. Aquello era como un ring en el que los chismes se reunían y marcaban sus límites. Los susurros de las mujeres se aceleraron como una bola de nieve rodando por el suelo. En ese laberinto sin fin en el que me llamaban la mujer de Pepe, yo no era más que una figura observada desde dentro. Mientras esperaba el momento en que Pepe saliera de la habitación, una tormenta de impaciencia se desató en mi interior. Las preguntas que había pensado y planeado durante toda la noche estaban listas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué me dejaste tan indefensa? Todas sin respuesta. Abrí ligeramente la vieja puerta francesa que daba al jardín. Las piedras húmedas del patio se deslizaban bajo mis pies como un aliento frío. Allí, a la sombra de los olivos amarillentos, esperé a Pepe. En ese camino por el que una vez caminamos de la mano, ahora nos encontrábamos en medio de una batalla. Pepe aminó el paso, apoyó el bastón en la piedra y bajó la mirada. Comenzó con voz vacilante. «María, ya sabes, quería protegerte». Las mismas palabras, pero con un peso diferente, me sacudieron. La palabra proteger había perdido todo su significado. «¿Proteger?», le pregunté sin ocultar mi ira. ¿Me protegías o me encadenabas? Mis palabras rompieron el silencio del patio. Pepe se aferró con fuerza al bastón y con los labios temblorosos continuó. «Protegerte de las calles, de la gente, pero quizá debería haberte protegido de mí mismo». Mi corazón latía con fuerza. Algo que crecía en mi pecho me impulsaba. El peso de la carta, que veía como una sombra convertida en papel, se unía ahora al arrepentimiento en la voz de Pepe. «Pepe», dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Quería enfrentarme a la realidad. Crecí entre susurros y sombras. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Mis ojos eran como un espejo que reflejaba la oscuridad que había en mi interior. Él se detuvo un momento. Levantó los ojos con dificultad y me miró fijamente. El color ámbar de sus ojos, apagado por las lágrimas, aún albergaba una luz de esperanza. «¿Qué quieres de mí?», susurró. Su voz era tan quebradiza como el susurro de una hoja mecida por el viento. Respiré hondo. «No quiero perdón», dije. «Solo la verdad. Quiero saber por qué me cargaste con este peso. ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Cuáles eran las reglas de ese juego prohibido que se jugaba entre mujeres?» En ese momento los ojos de Pepe se llenaron de lágrimas. «Porque tenía miedo», dijo. «Quería que te quedaras conmigo. Tenía miedo de perderte, de que salieras herida. Pero, por desgracia, elegí el camino equivocado». Sus palabras cayeron sobre las piedras a sus pies. Me apoyé en la sombra del olivo del patio y cerré los ojos. Una ligera brisa acarició mi cabello y el nudo que tenía en el estómago se aflojó un poco. Cuando terminó el juego, ambos habíamos perdido. Yo mi libertad y él mi amor puro. Cuando abrí los ojos, vi a Pepe arrodillado. Sus manos temblaban mientras sostenía su bastón y bajaba la cabeza. El hombre que una vez me dio fuerza, ahora estaba frente a mí como una estatua rota. «Ahora yo pondré las reglas», continué. «Yo escribiré el final de este juego». En ese momento,
Rompimos con palabras las reglas del juego prohibido. Pepe levantó la cabeza y respiró hondo. «Lo que tú digas, contigo», dijo. «Para siempre». Pero no sabía si sería capaz de soportar el peso de la palabra «para siempre». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la casa. Mis pasos eran como martillazos que rompían las cadenas del pasado. La chispa de libertad que había dentro de mí se unió al sol de la mañana que se extendía por el patio. El pesado silencio de la mañana resonaba sobre las piedras húmedas del patio. Mis manos aún temblaban. Las palmas de mis manos, apoyadas en el frío mármol de la encimera de la cocina, eran como una herida sangrante. Tras pasar toda la noche en vela, sentía el peso de la oscuridad acumulada en mis ojos. El burbujeo de la tetera me sonaba como la melodía del miedo y la ira que sentía en mi corazón. El cuchillo estaba en el cajón. La fría superficie del acero inoxidable me recordaba el dolor acumulado durante años. Con el dedo tembloroso, lo acerqué a la punta del cuchillo. La suavidad del metal me recordó los golpes que había recibido en el pasado. Cada caricia de Pepe, la ira oculta detrás de cada palabra, había esperado durante años dentro de mí como una bomba, a punto de estallar. Me costaba incluso respirar. Un grito se elevó en mi interior. Quería golpear, destrozar. Pero me detuve un instante. Ese punto de ruptura no solo cambiaría mi vida, sino todo mi mundo. En el estrecho rincón de la cocina, mientras me secaba el sudor de la frente, me di cuenta de algo. Sacar el cuchillo de su frío estuche no le daría un nuevo sentido a mi vida. La verdadera batalla estaba dentro de mí. Levanté la vista y miré por la ventana de la cocina. Los olivos amarillentos del patio parecían ancianos que llevaban el peso de los años sobre sus hombros. Por muy profundas que fueran sus raíces en la tierra, sus ramas seguían extendiéndose hacia el cielo. Igual que yo, por muy profundo que fuera el dolor en mis raíces, el deseo de libertad de mi alma era aún mayor. Oí la voz de Pepe detrás de mí. ¿María? Respiré hondo y, al dejar el cuchillo sobre la encimera, sentí un alivio en el corazón. Sí, dije con voz temblorosa. Cuando me volví, vi claramente las arrugas de preocupación en su rostro. Sabía la respuesta a la pregunta que se le había escapado, pero no se atrevía a formularla. ¿Vas a matarme?, preguntó en voz baja. Esa pregunta me levantó del suelo y me estrelló contra el suelo. Durante años había pensado en destruirlo con el fuego de la venganza que ardía en mi interior, pero la verdad era que, con ese cuchillo, no quería matarlo a él, sino a mí mismo. No, dije lentamente. No voy a matarte. Quien me mató fueron esas sombras que has ocultado durante años. Mis palabras resonaron en las paredes de la cocina. Las arrugas en la frente de Pepe delataban que las lágrimas comenzaban a acumularse. Avancé y le cogí las manos. Al tocarlas sentí que la ira que había dentro de mí cambiaba de color. En ese instante, en el que el fuego se convirtió en agua, experimenté una verdadera transformación en el punto de ruptura en el que me encontraba. «Ya no voy a rendirme», susurré. «Lucharé por mi libertad». Pepe se arrodilló y se llevó la cabeza entre las manos. «No sé qué vas a hacer», dijo entre sollozos. «Pero tengo miedo de perderte». En ese momento, vi que los dos estábamos igual de frágiles. Uno llevaba la ira y el otro, el arrepentimiento. Mis lágrimas al tocar el acero me hicieron olvidar el frío. No encontraría la libertad con el cuchillo en la mano, sino superando mis miedos y dando el paso para convertirme en el autor de mi propia historia. Aparté su mano con delicadeza y me dirigí hacia la estrecha ventana de la cocina. En ese momento, en el que la luz bailaba con las sombras, me prometí a mí mismo. Mi punto de ruptura sería el comienzo de mi renacimiento. Ya no utilizaría cuchillos, sino palabras. Construiría un universo de esperanza a partir de las cenizas de la destrucción.
Con un grito metafórico, respiré hondo y me volví hacia Pepe. En su rostro se dibujó un rayo de esperanza. Esta vez no me miraba con el valor de las sombras, sino con el de la luz. «Vamos», le dije. «Empecemos una nueva página». La habitación estaba sumida en la oscuridad. Solo la luz amarillenta de la farola que se colaba por la ventana iluminaba ligeramente las paredes desvencijadas y los muebles polvorientos. En cuanto entré, el sonido de los tambores que resonaba en mi corazón con cada respiración se aceleró aún más. Los pasos de Pepe hacían temblar las sombras de la pared, abriendo el telón de una sinfonía aterradora. Lo observé desde lejos. Estaba sentado en la cama, agarrado al borde de la manta que lo cubría. El frío de la medianoche me quemaba los pulmones. Extendí las manos hacia el cuchillo que llevaba en el bolsillo interior. El mango oxidado se convirtió en un peso frío en mis manos y dejé que mi ira se convirtiera en un río helado. Pepe levantó la cabeza y susurró: «María, no vengas». Su voz era frágil, temblorosa. Aún así, me obligué a dar un paso más. Sentía los pies pegados al suelo. Cada paso abría una herida más profunda en mi alma. Cuando me acerqué a su cama, lo único que oí fue el roce de la manta contra su piel. Me lanzó una mirada llena de ira y dolor. El arrepentimiento y el miedo en sus ojos derribaban los muros que había construido durante años. Levanté el cuchillo. No dudé ni un segundo. Había esperado este momento. Iba a pedir cuentas, como un frío verdugo, al hombre que una vez me había silenciado y destrozado el alma. Pero antes de levantar la mano, sentí una vacilación en mi interior. En el momento en que sentí que la punta del cuchillo temblaba, todos los golpes y todos los insultos de mi pasado pasaron ante mis ojos en cuestión de segundos. «Pepe», dije con una voz tan quebrada como las heridas que se han cubierto de costra. «¿Por qué lo hiciste?» Esta vez, mis manos, que sostenían el cuchillo, mostraron timidez. Me costaba incluso respirar. Un grito se elevó en mi interior. Quería golpear, destrozar, pero me detuve un instante. Ese punto de ruptura no solo cambiaría mi vida, sino todo mi mundo. En el estrecho rincón de la cocina, mientras me secaba el sudor de la frente, me di cuenta de algo. Sacar el cuchillo de su frío estuche no le daría un nuevo sentido a mi vida. La verdadera batalla estaba dentro de mí. Levanté la vista y miré por la ventana de la cocina. Los olivos amarillentos del patio parecían ancianos que llevaban el peso de los años sobre sus hombros. Por muy profundas que fueran sus raíces en la tierra, sus ramas seguían extendiéndose hacia el cielo. Igual que yo, por muy profundo que fuera el dolor en mis raíces, el deseo de libertad de mi alma era aún mayor. Oí la voz de Pepe detrás de mí. «¿María?» Respiré hondo, y al dejar el cuchillo sobre la encimera, sentí un alivio en el corazón. «Sí», dije con voz temblorosa. Cuando me volví, vi claramente las arrugas de preocupación en su rostro. Sabía la respuesta Chaplin a la pregunta que se le había escapado, pero no se atrevía a formularla. «¿Vas a matarme?», preguntó en voz baja. Esa pregunta me levantó del suelo y me estrelló contra el suelo. Durante años había pensado en destruirlo con el fuego de la venganza que ardía en mi interior, pero la verdad era que, con ese cuchillo, no quería matarlo a él, sino a mí mismo. «No», dije lentamente. «No voy a matarte. Quien me mató fueron esas sombras que has ocultado durante años». Mis palabras resonaron en las paredes de la cocina. Las arrugas en la frente de Pepe delataban que las lágrimas comenzaban a acumularse. Avancé y le cogí las manos. Al tocarlas sentí que la ira que había dentro de mí cambiaba de color. En ese instante, en el que el fuego se convirtió en agua, experimenté una verdadera transformación en el punto de ruptura en el que me encontraba. «Ya no voy a rendirme», susurré.
Lucharé por mi libertad. Pepe se arrodilló y se llevó la cabeza entre las manos. «No sé qué vas a hacer», dijo entre sollozos, «pero tengo miedo de perderte». En ese momento vi que los dos estábamos igual de frágiles. Uno llevaba la ira y el otro, el arrepentimiento. Mis lágrimas al tocar el acero me hicieron olvidar el frío. No encontraría la libertad con el cuchillo en la mano, sino superando mis miedos y dando el paso para convertirme en el autor de mi propia historia. Aparté su mano con delicadeza y me dirigí hacia la estrecha ventana de la cocina. En ese momento en el que la luz bailaba con las sombras, me prometí a mí mismo. Mi punto de ruptura sería el comienzo de mi renacimiento. Ya no utilizaría cuchillos, sino palabras. Construiría un universo de esperanza a partir de las cenizas de la destrucción. Con un grito metafórico, respiré hondo y me volví hacia Pepe. En su rostro se dibujó un rayo de esperanza. Esta vez no me miraba con el valor de las sombras, sino con el de la luz. «Vamos», le dije. «Empecemos una nueva página». La habitación estaba sumida en la oscuridad. Solo la luz amarillenta de la farola que se colaba por la ventana iluminaba ligeramente las paredes desvencijadas y los muebles polvorientos. En cuanto entré, el sonido de los tambores que resonaba en mi corazón con cada respiración se aceleró aún más. Los pasos de Pepe hacían temblar las sombras de la pared, abriendo el telón de una sinfonía aterradora. Lo observé desde lejos. Estaba sentado en la cama, agarrado al borde de la manta que lo cubría. El frío de la medianoche me quemaba los pulmones. Extendí las manos hacia el cuchillo que llevaba en el bolsillo interior. El mango oxidado se convirtió en un peso frío en mis manos y dejé que mi ira se convirtiera en un río helado. Pepe levantó la cabeza y susurró: «María, no vengas». Su voz era frágil, temblorosa. Aún así, me obligué a dar un paso más. Sentía los pies pegados al suelo. Cada paso abría una herida más profunda en mi alma. Cuando me acerqué a su cama, lo único que oí fue el roce de la manta contra su piel. Me lanzó una mirada llena de ira y dolor. El arrepentimiento y el miedo en sus ojos derribaban los muros que había construido durante años. Levanté el cuchillo. No dudé ni un segundo. Había esperado este momento. Iba a pedir cuentas, como un frío verdugo, al hombre que una vez me había silenciado y destrozado el alma. Pero antes de levantar la mano, sentí una vacilación en mi interior. En el momento en que sentí que la punta del cuchillo temblaba, todos los golpes y todos los insultos de mi pasado pasaron ante mis ojos en cuestión de segundos. «Pepe», dije con una voz tan quebrada como las heridas que se han cubierto de costra. «¿Por qué lo hiciste?» Esta vez, mis manos que sostenían el cuchillo mostraron timidez. Él se envolvió más en la manta. «Porque te quería», susurró. Pero no sabía cómo decírtelo. Sus ojos brillaban como la llama de una vela encendida. Retrocedí. El frío deseo de venganza que sentía en mi interior chocaba con la frágil compasión que aún sentía por el hombre al que una vez amé. Apreté el mango del cuchillo con las manos. Mi respiración era irregular. Las manos que una vez sostuvieron la mano de Pepe ahora temblaban en el mango de un arma mortal. El dolor y la ira formaban una máscara en mi rostro. Los gritos silenciosos que había reprimido durante años resonaban en mis oídos como los muros de una prisión. El aire inquieto que se extendía por la habitación provocaba un cortocircuito en mi piel. Bajar el cuchillo aumentaría aún más la tormenta que se desataba en mi interior. No hacerlo pondría en duda su inocencia y me destruiría. Tenía que equilibrar la fría cara de la venganza con mi conciencia humana. Mientras respiraba con dificultad, cerré los ojos. Una pequeña voz resonaba en mi interior. «Eres fuerte. Usa tu fuerza en el lugar adecuado».
Esa enseñanza eran las palabras que había pronunciado un amigo lejano años atrás. Su voz resonaba en mis oídos. Recordé que me invitaba a la calma justo antes de que yo dejara fluir mi ira. Bajé lentamente el cuchillo. Lo dejé en el borde de la manta con un sonido sordo. Pepe abrió los ojos. Las arrugas de su frente parecían el rastro de la gratitud que sentía por primera vez. Mis lágrimas se mezclaron con la ira. Me arrodillé y dejé el cuchillo delante de mí, apretando mis manos contra mi pecho. Yo. Comencé, con la voz quebrada. Tenía miedo de golpearte, pero lo que realmente temía era conocer la verdad. Pepe se acercó a mí, se arrodilló y me dijo: sea cual sea la verdad, nunca quise perderte. El silencio se convirtió en un largo grito silencioso. Dos almas rotas, arrodilladas en el suelo, estaban dando un paso hacia la iluminación. El viento que soplaba a través del velo golpeó la ventana y agitó ligeramente la manta. En ese momento reconocí el rostro frío de la venganza, con la cálida sombra del amor. En lo más profundo de mi oscuridad, vi el secreto para sanar mi alma, en lugar de hacer daño a los demás. Mientras el cuchillo permanecía en medio de la habitación como un testigo de acero, me acerqué a Pepe. Ahora elegiré otro camino, le dije. No llevarás mi ira, sino el perdón. En ese momento, en algún lugar dentro de nosotros, brotó una esperanza que renacía entre fragmentos. La fría cara de la venganza se derritó, y en su lugar quedó el calor del amor, ganado con esfuerzo. Cuando los primeros rayos de la mañana se filtraron entre los pesados barrotes de hierro y las paredes encaladas, solo el eco de mis pasos rompía el silencio del frío pasillo. El pasillo de la comisaría era tan sombrío y lúgubre como el rostro pálido de un edificio abandonado durante años. Mientras mis pies me llevaban hacia adentro, mis pasos se ralentizaban, y con cada paso, la realidad que mi corazón me revelaba se hacía más clara. La mirada severa del comisario López se posó sobre mí. Los dos policías que lo flanqueaban me seguían con sus libretas en la mano. Las manchas de tierra en mi ropa, junto con los moretones debajo de mis ojos, parecían una prueba de la tormenta que había vivido. Mis manos aún estaban frías. El temblor que aún sentía en mi cuerpo, incluso después del viaje descrito en la carta, se resistía al frío del pasillo. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en que ese pasillo había sido testigo de los gritos de otra mujer. Ahora era mi grito el que resonaba en las paredes. El policía que estaba a mi lado me miraba y tomaba notas. En ese momento, en el que las palabras quedaban suspendidas en el aire, la realidad me alcanzaría. La lámpara de la mesa proyectaba su luz amarilla sobre el expediente que había sobre la mesa. Número de caso: 5852. 25. Al abrir el expediente, recorrí con la mirada las líneas en las que aparecía mi nombre. Sospechosa: María Elena Sánchez. Víctima: José Antonio Sánchez. Esas líneas me convertían en sospechosa de asesinato. El comisario colocó el expediente sobre mi escritorio con delicadeza. María Elena, dijo con voz neutra, pero llena de curiosidad. ¿Qué ha pasado? Sus vecinos dijeron que habían oído una pelea y a la mañana siguiente encontraron el cadáver de Pepe. Me quedé paralizada por un instante. Además, había una timidez cortés en la petición del agente de policía. Quizás él también era un ser humano que compartía el dolor de la verdad. Los vecinos llamaron a la policía después de oír los gritos. Susurré. Sí, yo llamé. Cuando me di cuenta de que lo había perdido, me temblaban las manos. Mis palabras se evaporaron en el aire. El comisario frunció el ceño. Pero, según los registros, Pepe llevaba muchos años luchando contra una enfermedad que nadie conocía.
apnea del sueño e insuficiencia cardíaca. Se cree que esta mañana sufrió un ataque. Esta información resonó en mi interior como una bomba. Pepe no era alguien que se escondía entre las sombras mencionadas en la carta, sino alguien que llevaba años protegiéndome. Su sombra se había convertido en un castillo contra mis miedos. Me había defendido de los peligros del mundo. Entonces, dije, con algo rompiéndose en mi corazón, yo no lo maté. Mi voz era firme. La luz amarilla que inundaba la habitación iluminaba la determinación de mis ojos. El comisario López cerró el expediente y me miró. «Esta vez no eres culpable», dijo. «Tu padre pudo haber sucumbido a la muerte. Lo que has contado coincide con el informe de la autopsia independiente. Pepe no pudo recuperar el aliento». La confusión y un ligero alivio se mezclaron en mis ojos. En ese momento comprendí. La verdad me había destruido y salvado al mismo tiempo. La noche en la que durante años me sentí como un asesino fue, en realidad, su última resistencia. «¿Y la carta?», pregunté. «¿Quién escribió esas líneas?». El comisario negó con la cabeza y puso las manos sobre la mesa. «La carta... no hay ningún documento así en los registros. Sin embargo, las notas que se encontraron en su casa parecen sacadas de un diario. El diario puede ser un secreto entre usted y Pepe». Tragué saliva. Esas líneas eran el eco de las sombras que habitaban en mi interior. Yo había escrito la carta y luego la había guardado como si quisiera olvidarla. Pepe la había guardado para protegerme, cargando con ese secreto a sus espaldas. Ahora, ese secreto nos iluminaba a los dos. El comisario me entregó el expediente. «Estos son todos los documentos oficiales. Si hay algo que quiera añadir». Mientras miraba la página, en la que los textos se habían borrado, algo se movió en mi corazón. Ahora todo el mundo conocía el filo de las palabras. Era mi turno de convertir esas palabras en mi propio poder. Bajo la pálida luz de la mañana, la oscuridad del pasillo quedaba atrás. La sorpresa de la verdad me había sacado de las sombras del pasado. Comenzaba una nueva vida, la de ser el único héroe real de mi propia historia. Aquella mañana, cuando abrí los ojos, el tiempo parecía haberse ralentizado. Las cortinas de gasa blanca, que se agitaban ligeramente, recogían en sus pliegues los primeros rayos de luz que se colaban por la ventana. Sus manos, surcadas por las arrugas, mostraban las venas entre los dedos. La mujer que me miraba en el espejo se encontraba en el momento más crítico de su vida. Durante un largo rato, me quedé contemplando ese rostro cansado pero decidido. Luego respiré hondo, porque ese rostro no era solo mío, sino que reflejaba todas las sombras, las pérdidas y las ganancias de mi pasado. Bajé a la mesa del desayuno. La mesa de la cocina aún guardaba en silencio lo sucedido durante la noche. El agua de la tetera me recordaba con su burbujeo y el aroma del café me calentaba por dentro. Sentí que me temblaban las manos al coger la taza, pero ese temblor ya no era por miedo, sino por la emoción y la ligera tensión que despertaba en mí la vida. Cada sorbo me susurraba que la carga que pesaba sobre mi cuerpo se aligeraba un poco más, que mi alma alcanzaba un nuevo equilibrio. Al mirar por la ventana de la cocina, el patio brillaba con el sol de la mañana, y las ramas de los olivos se inclinaban y se levantaban ligeramente. Esos árboles habían crecido como los sueños comunes que habíamos plantado con sus semillas años atrás, y sus ramas parecían saber mucho más que sus troncos. Silenciaban los fríos susurros del pasado y escuchaban una nueva canción. Después de dar el último sorbo al té, me dirigí a mi estudio. Me senté a la amplia mesa, donde no se oía el eco de las páginas. Mi cuaderno y mi bolígrafo, cuidadosamente colocados, estaban impacientes por dibujar el retrato de este último capítulo. Antes de escribir la primera línea,
Me detuve un momento y escuché todos los sonidos que brotaban de lo más profundo de mi mente. La silenciosa melodía del miedo, la ira, la compasión y la esperanza. Y entonces comencé a escribir. «Hoy no estoy solo aquí», escribí. «El pasado que llevo en mi corazón me guía mientras observo el baile de los vientos resentidos en las arrugas de mi cuerpo. Cada cicatriz es una advertencia, cada sonrisa es una victoria». Las palabras eran como las notas de una melodía que vibraba en mi corazón. A medida que las palabras se sucedían, los recuerdos aparecían en mi mente. Aquella noche en la cocina, cuando sostenía el cuchillo y reconocí el rostro frío y despiadado de mi interior. Aquellas horas en el pasillo de la comisaría, bajo el peso del silencio, cuando susurré la verdad por primera vez. Y por último, la red de silencio y solidaridad que tejimos con mis amigas en el patio, bajo las luciérnagas. Todo ello debía resonar entre estas líneas. Me levanté para mirar otro cuaderno. Allí estaban las primeras palabras que había escrito en la carta. «Ya no voy a callar». Esas palabras, que meses atrás había susurrado con miedo, ahora se habían convertido en un manifiesto de fuerza. Volví a abrir el cuaderno y continué. Abrí mis brazos a la sombra, pero no me rendí a su cautiverio. Los susurros en mi interior se acallaron, porque encontré mi voz. Ahora, en mis propias líneas de reflejo se ha acumulado una sabiduría. Con esa sabiduría estoy construyendo un puente entre el pasado y el futuro. Este puente es el puente del perdón, la solidaridad y el renacimiento. Pasaron minutos, quizá horas. Mi pluma fluía sin descanso, mientras el antiguo reloj de pared de la habitación marcaba silenciosamente los minutos. En un momento dado, me detuve y miré lo que había escrito. Las páginas estaban llenas, las líneas se habían densificado. Sentí un vacío en mi interior. Lo que había escrito no era un final, sino el anuncio de un nuevo comienzo. En ese momento la puerta se abrió ligeramente. Pepe entró con una expresión de suave curiosidad en el rostro. Llevaba un libro antiguo en la mano y una bufanda colgada del hombro. Se detuvo a mi lado, se sentó en el viejo sillón de la esquina y fijó la mirada en mí. Había comprendido el peso de mis palabras. «María», dijo con voz suave, «quiero saber qué has escrito». Mi corazón se aceleró por la emoción, pero esta vez no era miedo, sino el deseo de compartir. Lo invité a acercarse a la mesa. Abrí el cuaderno y comencé a leer en voz alta las líneas que había escrito. Abrí mis brazos a la sombra. No me rendí a su cautiverio. Construyo un puente entre el pasado y el futuro. Cada línea era como un reflejo que nos definía tanto a mí como a los dos. Pepe asintió con la cabeza mientras leía. Las arrugas de los ojos se llenaron de una ligereza que se derramaba por sus hombros. Dejó el libro sobre la mesa y unió su mano a la mía. En ese momento, mientras el peso de los años caía de nuestros corazones, la habitación se llenó de un silencio cargado de esperanza. «Hemos recorrido juntos este camino», dijo. «Ahora te escucharé y llevaré tus palabras al mundo». Su voz temblaba, pero ese temblor ya no era de fragilidad, sino de determinación. Ese día, en aquella pequeña mesa de nuestro estudio, mientras nos despedíamos de las sombras del pasado, lloramos juntos, reímos y, sobre todo, recordamos el poder del amor. Cada página se convirtió en el manifiesto del renacimiento de ambos. Al caer la tarde, salí al patio. El aire se había refrescado y una fina capa de niebla se había posado sobre las copas de los olivos. Las luces se asomaban por las ventanas de los vecinos y desde dentro llegaban risas y voces. Todo el barrio parecía una plaza en fiesta. Todos salían de sus casas como protagonistas de su propia historia. Me senté en un banco, con las rodillas recogidas contra los hombros. Sostuve el cuaderno en mi regazo,
con una nueva esperanza en mi corazón. Mientras aparecían las primeras estrellas en el cielo, susurré una vez más: la mujer es fuerte. Abrazando sus heridas, puede convertirse en una mariposa blanca. En ese momento mi rostro en el espejo me daba valor y esperaba la nueva historia que le había prometido. Aunque hubiera escrito más de 2000 palabras, no habría podido igualar el brillo de ese rostro. Porque cada línea, cada respiración, celebraba la verdadera victoria de mi vida: la libertad de escribir mi propia historia. María Elena Sánchez.